Expertos cuestionan el uso de mascarillas en los colegios pese a la baja en contagios por virus respiratorios. A esto se suman las altas temperaturas inusuales que hemos visto durante este invierno en distintos puntos del país. Hablamos de este tema, para eso nos acompaña el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y la Universidad de San Sebastián. Doctor, un placer como siempre, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, recordemos que la alerta sanitaria se mantiene hasta el 31 de agosto. Se le ha preguntado a la ministra de Salud y dijo, bueno, con los datos hoy en términos de circulación de virus, uno podría decir, si fuera hoy, no extenderíamos la alerta sanitaria. Pero eso es un tema. El tema de las mascarillas es una herramienta por la alerta sanitaria, especialmente en los colegios. A su juicio, ¿se debería mantener, se deberían sacar ya las mascarillas de los niños en espacios cerrados como las salas de clase? Bueno, hay que recordar que el reinstalar la obligatoriedad de las mascarillas en las instituciones educacionales, particularmente de educación escolar, fue una medida extraordinaria y que se tomó por este incremento nunca antes visto en la circulación de virus respiratorio, en particular de virus respiratorio sincicial, que se acompañó de un aumento de las consultas, hospitalizaciones en unidad de paciente crítico de niños e incluso fallecimiento. Así que fue una medida para poder mantener la presencialidad, que es tan importante, pero también proteger a nuestros niños, porque ya recordemos que se había eliminado su obligatoriedad, al menos en los establecimientos educacionales. Claro. Así que, dado la situación que estamos viendo ya hace varias semanas de un descenso sostenido en el número de infecciones virales, especialmente virus respiratorio sincicial, y que tampoco hemos visto un brote, por ejemplo, de influenza, a mí me parece que se puede claramente considerar retirar esta medida, ¿no es cierto?, que fue, insisto, extraordinaria y para proteger a nuestros niños. Ahora, este es un hecho bien empírico, o sea, por el presente, por la fotografía, digamos, en términos de virus respiratorios, ¿ya se hace innecesario mascarillas para los niños en espacios cerrados? Lo que pasa es que no es una fotografía, porque esto es una tendencia ya de varias semanas, ¿no es cierto?, sostenida en descenso. Claro, no es solamente esta semana, esto es de ya un buen tiempo. No, viene varias semanas ya. Y además recordemos que históricamente, en la época prepandemia, sabemos que hay un pic, ¿no es cierto? Muchas veces primero es virus respiratorio sincicial, a veces influenza, a veces coexisten, ¿no es cierto? Pero después de que viene este pic, ¿no es cierto?, en que muchas personas se infectan, esto comienza a bajar y en general se mantiene ya en una situación más endémica como suele ocurrir. Eso no nos permite decir con certeza que no pueden ocurrir pequeñas nuevas alzas de este u otros virus, pero me parece a mí muy poco probable que llegue a ser de la magnitud de lo que vimos hace un par de meses atrás. Entonces, entendiendo que si desde el punto de vista sanitario el uso de mascarillas para niños en las salas de clase, espacios cerrados, se justificaba justamente por la situación de virus respiratorio, este hecho, este argumento, este porqué, ya hoy es totalmente distinto. Obviamente aquí la definición la toma el Ministerio de Salud, pero ese es un elemento del por qué finalmente se reinstauró el uso de mascarilla y, como usted dice, ya es distinto, no está presente o está presente en menor medida. Exactamente, y eso es lo que hemos visto, y lo cual es una buena noticia. Sí, totalmente. Pero siempre hay que estar atento, ¿no es cierto?, de lo que pueda ocurrir. También se siguió avanzando en el proceso de vacunación contra influenza. No llegamos como cifra global al ideal, que hubiera sido sobre 80-85%, claro, pero estamos cercanos a ello. Y eso también mantiene a la población más vulnerable con una buena protección contra esa otra infección que podría circular. Lo que sí es que es importante destacar que la obligatoriedad de mascarillas se mantiene en los centros de salud. Sí. Eso tanto para el personal como para los usuarios. Eso se le olvida, doctor, se le olvida un poquito. Sí. Y déjeme ver ese punto. ¿Sigue siendo una medida necesaria la obligación de uso de mascarillas en cualquier recinto asistencial, en cualquier sector del recinto asistencial? A ver, eso también es algo que podría irse evaluando en el futuro. Digamos, se demostró ser importante y útil por el COVID, ¿no es cierto? Después vinieron los otros virus respiratorios y claro, se ha mantenido.
Siempre nosotros hemos utilizado, ¿no es cierto?, cuando participamos en la atención de pacientes con infecciones virales respiratorias o que consultan por patología respiratoria, porque nadie sabe con qué vienen y naturalmente es una medida de protección también para el personal de salud que después puede infectar a otras personas. Así que por ahora eso no se ha discutido, pero también algo que podría analizarse en el futuro. En particular, nosotros los que nos dedicamos más a las enfermedades infecciosas probablemente no tenemos considerado retirarnos la Sí, mascarilla lógico. en la atención de los pacientes. Lógico, lógico. Y esto, voy a volver al tema que nos convoca en esta conversación, que es en las salas de clase, pero también desde el punto de vista de lo que puede ser el transporte público. Una vez en el transporte público que no hay obligatoriedad, pero sí mucho, especialmente antes de las vacaciones de invierno, cuando virus respiratorio, o sea, uno estaba con 5 personas resfriadas al mismo tiempo en el trabajo, igual hay que decirlo, uno no tiene 5, pero tiene 2 alrededor. En el transporte público se usaba mucho la mascarilla, o sea, hay una conciencia también, una experiencia y un aprendizaje de lo que fue la pandemia para este tipo de lugares que son muy cerrados. Sí, y en ese sentido yo también le diría a la población general, especialmente personas mayores o que tienen enfermedades crónicas o que tienen temor de adquirir, digamos, algunos de estos virus, que pueden seguir utilizándola de aquí en adelante, especialmente en espacios cerrados con mucha aglomeración de personas, y eso los va a ayudar a protegerse. No es una Sí. Se obligación, ha generado algo muy bueno, doctor, que las pero personas que tienen síntomas también en el lugar de trabajo, en la casa, usan mascarilla. Y eso ya está como exactamente. internalizado y siempre debería haber sido así. Lo que pasa es que ahora lo entendemos más. Exacto, y ojalá que eso no se pierda. Eso, mucho tiempo antes, usted si se recuerda, de repente veía personas de origen asiático, ¿no es cierto?, en Chile, en otros lugares del mundo, que utilizaban, digamos, frecuentemente mascarilla y bueno, tenía que ver un poco con esta cultura, digamos, de proteger a otros o de protegerse a sí mismo en situaciones en que podían estar en riesgo, y esa práctica yo creo que hay que mantenerla, digamos, nadie debiera avergonzarse por andar con mascarilla, ¿no es cierto?, en situaciones como esa. Sí, tuvimos 2 años obligados a usarla en todas partes, así que está como que uno lo tiene internalizado. No era tan terrible, pero Así obviamente es. para el que no está acostumbrado es un tema. O sea, vuelvo al punto que estábamos hablando. En los colegios, con los niños 5, 6, 7 años, tener que estar con mascarilla. En eventos escolares, volver a la mascarilla. Hay un tema más allá de lo sanitario, que es la clave, digamos, para esta medida, pero que va en lo socioemocional, desde el lenguaje. O sea, ahí evidentemente hay más cosas negativas que positivas. Lo positivo es que te ayuda para evitar los virus, eso es evidente, pero el resto tiene algunas cosas adversas y ustedes como médicos lo tienen súper claro, lo hemos conversado varias veces. Sin duda, nosotros recuerde que cuando tuvimos estas conversaciones tiempo atrás, fuimos de los primeros que estuvimos de acuerdo en el retorno a la presencialidad de Recuerdo. los niños, ¿no es Sí, cierto?, pues. por todo lo que habían perdido. Al comienzo con mascarilla, etcétera, y con todas las limitaciones que ello tiene, pero fuimos muy pro eso. Y esto fue una situación, digamos, el de usar mascarilla, recordemos que también se estuvo discutiendo si suspender las clases, ¿no es cierto?, adelantar las Sí, vacaciones, claro. y la idea fue mantenerlo, hacer el esfuerzo de la presencialidad y con uso de mascarilla. Yo creo que eso ayudó y bueno, estamos en otro momento y podemos reevaluar esa medida. Ahora, con la situación actual, déjeme ir a ese punto, doctor Pérez, el no haber sumado una semana más de vacaciones de invierno, como varios sectores presionaban ahí, o adelantar las vacaciones, uno podría decir que fue una buena decisión. En los resultados hoy, Así es, digamos, en términos de virus respiratorio, ¿cierto? yo creo que sí, nosotros estábamos bastante tranquilos que era una buena decisión y que no estábamos poniendo en riesgo a nadie si se estaban tomando estas medidas adicionales. Claro. Recordemos además que la idea era que nadie que estuviera infectado, dentro de lo posible, asistiera presencialmente o si lo hacía anduviera con mascarilla. Bueno, y yo creo que eso finalmente todo esto ayudó, contribuyó y bueno, el país fue capaz de enfrentar también esta situación compleja. Si recuerden que hubo que aumentar, casi duplicar el número de camas pediátricas, Sí. reentrenar personas, etcétera, pero pudimos salir adelante y ahora estamos en otro momento, lo cual es muy bueno. Fue también un desafío para la red asistencial nuevamente, ¿eh? Efectivamente, y a diferencia del COVID-19, que tuvo un impacto mayor en Y en adultos, adultos. en este caso fue aún más complejo porque los equipos especializados, el equipo humano, ¿no es cierto?, que atiende niños, requiere un nivel de entrenamiento y preparación que es distinto, digamos, del de los adultos. A veces es más fácil convertir, por ejemplo, a un pediatra, ¿no es cierto?, que atienda a un paciente adulto complejo, que a alguien que ve adulto de atender a un paciente, Sí. un niño grave. Desde Entonces, cosas tan eso básicas también que el fue niño no un gran... entiende qué le está pasando.
Sí, no, y yo me refiero ya también a la cosa más A la técnica, operativa, es un claro. niño, un niño crítico que está en una unidad de paciente Sí. crítico, pediátrico, intubado, etcétera, eso no requiere gente, digamos, personal, no solo médicos, sino que todo el personal muy entrenado, pero se pudo lograr y por suerte digamos, hubo algunos desgraciados, lamentables Sí, fallecimientos, claro. pero mucho menos de lo que se dijo en algún momento también, que iban a ocurrir, no sé, centenares, y eso no ocurrió. Sí, sí, hubo proyecciones bien calamitosas, digamos. Me recuerdo, Mm. me recuerdo como ahora que usted lo menciona. Déjeme volver al tema de la influenza. Era la preocupación, recuerdo yo, vuelta de vacaciones, punto de prensa de la ministra Aguilera, que sabe muchísimo del tema, le ha tocado mucho trabajar con usted. Y dice, ojo, obviamente seguimos con esto, sigue la alerta sanitaria, pero atención con lo que pueda pasar con la influenza. La sincicial puede estar un poco más controlado, pero ¿ha estado más controlado la influenza a la proyección preocupante en los bordes, digamos, que se tuvo en algún minuto? Sí, afortunadamente no hemos tenido un pic de influenza. Ya. Digamos, hemos tenido circulación de virus de influenza, pero no hemos tenido un pic. Y uno nunca sabe porque esto puede ser un poco tardío y todavía estamos en invierno y todavía queda Falta tiempo en que todavía, puede sí. ocurrir. Pero por otro lado, se avanzó en la vacunación, especialmente en los grupos de mayor riesgo. También mucha gente que no está en esos grupos recibió su vacuna. Recordemos que esta vacuna, similar a la del COVID-19, ayuda a prevenir especialmente enfermedad grave y muerte, no necesariamente la infección, pero enfermedad grave y muerte. Así que tenemos un grupo ya más importante protegido, todavía se está vacunando, así que todavía hay un llamado a que las personas que lo han hecho lo reciban. Así que yo espero que no lleguemos a tener una situación, digamos, desde luego parecida al virus respiratorio sincicial, que fue muy inusual, y Sí. que no tengamos un gran pic. ¿Mm? Hay que estar preparados para que esta situación que se ha dado, y quiero decir se ha dado no como ha terminado, sino que se dio con respecto al sincicial especialmente, pueda ser la tónica de aquí en adelante, por ejemplo, el próximo año. ¿Se puede llegar a proyectar eso, doctor Pérez? Bueno, todos los años, me insisto, hay un pic de virus respiratorio sincicial. Lo que pasa es que este año fue inusualmente elevado y, tal como lo hemos comentado, tenía que ver con un porcentaje de la población, especialmente pediátrica, susceptible muy elevado, porque habían estado prácticamente aislados de los Claro, virus durante efecto, todos estos efecto años encierro, de comer. cuarentena, efecto no ir a Eh, clase. eh, Claro, entonces muchos se infectaron ahora, y digamos ya adquirieron cierto grado de inmunidad, etcétera. Obviamente el virus respiratorio sincicial, igual que el de influenza, va cambiando todos los años y pueden volver a infectarse, pero puede que la situación ya no sea la misma el próximo año, así esperamos. En paralelo, quiero señalar, digamos, que se aprobaron hace pocos meses en Estados Unidos y en otros países, y esperamos que prontamente en Chile, una vacuna contra el virus respiratorio sincicial que es muy efectiva para prevenir especialmente hospitalizaciones y muerte, Sí. pero se aprobó solo en adultos mayores de 60 años. Está en estudio todavía en otro rango etario. Esperamos que también demuestre la misma eficacia y seguridad. Así que podría ser que ya en un tiempo más, al menos para adultos, tengamos además vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Ya hay 2 compañías que están produciendo esta vacuna. Así que hay novedades, se sigue avanzando y bueno, las cosas van cambiando y podemos estar mejor preparados el próximo año, no lo sabemos todavía. Por último, doctor Pérez, y vuelvo a lo de la influenza, porque la gracia de la influenza, digo gracia, pero quizás una ventaja es que hay una vacuna, pero a diferencia del año pasado, la vacunación de influenza estuvo ahí nomás. ¿Cómo lo ve usted en términos de pensar, yo insisto, sigue el tema, no ha terminado la temporada, pero pensando en que esto no se replique el próximo año? Bueno, influenza, como usted lo señala, tenemos una vacuna efectiva, segura, ya utilizada por décadas, que se va modificando año a año para adecuarse a los virus que están circulando. Claro. Así que esa hay que seguir, digamos, recibiéndola todos los años. El haberse vacunado el año anterior no nos deja protegidos para el año siguiente, así que tenemos que repetirla cada año. Además, para el caso de influenza tenemos antivirales. Recordemos que hay algunos antivirales específicos contra el virus de influenza que se pueden utilizar en algunos casos y que ayudan a acortar el periodo de evolución, de transmisión y especialmente en casos graves pueden ayudar. Así que tenemos más herramientas. Doctor Carlos Pérez, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y conversar con nosotros, doctor. Que le vaya muy bien. Encantado, buenas tardes, Hasta luego, Nicolás. un placer.